¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz fin de semana! Ya es viernes, qué rico, se siente hasta otra vibra, ¿poco no? ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos ven? A ver, cuéntenos, mándenos un Twitter, @Andrea_Efecto. ¿Qué van a hacer el fin de semana? Les cuento que yo me voy a Guadalajara. Sí, esa tierra tapatía tan hermosa. Y bueno, voy a estar por allá, pero el lunes ya estoy puntual acá, ustedes no se preocupen. Voy a comentarles qué tenemos este viernes para que presten muchísima atención y sobre todo chequen los temazos, como siempre de viernes, ¿no? Pablo Berrecos, experto en nuevas tecnologías, que anda bien acalorado, ya lo estoy checando aquí de reojo, ¿eh? Nos va a platicar acerca del reconocimiento por medio de la voz tipo Siri, ¿no? Han escuchado de esto que ya se le puede preguntar cosas al celular y él te responde, es una maravilla. De repente decían que no íbamos a poder interactuar con las máquinas y esto se está volviendo una realidad cada vez más frecuente. En sexualidad, Alessia Divari, que todavía anda en camerinos poniéndose guapísima, nos va a platicar acerca de los swingers. ¿Ustedes se animarían a este tipo de relaciones, a probar un swinger? Bueno, vamos a checarlo con Alessia, los pros, los contras, si hay riesgos y también cuáles son las reglas para los swingers. En mascotas, Isidro Ortiz nos va a platicar acerca de los canarios. Estos grandes, aves, ¿verdad? Que cantan hermoso y que son de los preferidos, como bien dice mi Isidro, de las abuelitas. Pero no, yo creo que de todo mundo, ¿no? Y en cine, Carlos del Río, nuestro experto en cine, crítico, nos trae un invitado muy especial. Él es Inti Cordera, director ejecutivo del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Así que no se puedan perder qué va a haber, cuáles van a ser los invitados, los lugares sede. Y también, recordar que el documental ya tiene muchísimos años, es de los géneros más antiguos, por no decir viejitos, ¿verdad? El género del cine. Y bueno, ya les recordé mi Twitter, @Andrea_Efecto, también el teléfono en el estudio, 91 72 1100, si nos quieren hacer llegar sus comentarios, llamarnos o mandar sus saludos. Comenzamos, bienvenidos, Equilibrio Total. ¿Cómo va a ser el clima hoy? Imagínense que agarren el celular y le digan, o comunícame con tal persona, o llama a no sé quién. Bueno, de todo esto nos va a platicar Pablo Berrecos, que ya está más que listo, con celular en mano. Esperemos que hoy sí nadie le llame al aire. Y bueno, bienvenido mi Pablo, ¿cómo estás? Típico, ¿verdad? Que siempre te llaman justo en el momento. Bien, muy bien, Andrea. ¿Qué onda? Oye, me encantó, yo no sabía nada de eso, me puse a investigar y es una maravilla lo que ya podemos hacer. Es una maravilla. Fíjate que curiosamente hoy tienes la facilidad de preguntarle a tu celular o a una máquina simplemente cualquier cosa, ¿no? Justamente como decías, el clima o algún dato curioso o incluso puedes abrir aplicaciones, etcétera. Exacto. Pero esta es una tecnología, aunque no lo creas, que lleva perfeccionándose más de 60 años. No. Sí, y es que es muy difícil. O sea, si tú te pones a entender cómo el humano transmite un sentimiento, cómo transmite una emoción, cómo transmite una idea a través de la voz, justamente pues no es tan fácil para una computadora reconocer tantos idiomas, tantos tonos, tanto nivel de audio, por ejemplo. Entonces es un tema muy interesante que hoy en día muchos ya disfrutan y se divierten muchísimo haciéndole preguntas extrañas a estos sistemas para ver qué te responden, pero todavía son muy imprecisos. Y es justamente por eso, ¿no? Imagínate que tú le puedas llegar a decir xoloscuincle y que te lo reconozca. O sea, son palabras muy complicadas, pero si te fijas, por ejemplo, simplemente decir tomate lleva 3 sílabas ahí que de repente tiene que identificar, y si tu voz es distinta, entonces es todo un proceso, un cálculo gigantesco de alguna forma que tiene que estar haciendo en fracción de segundos, ¿no? Para reconocer qué es lo que estás diciendo con la mayor precisión y con la base de datos que llega a tener, por ejemplo, Google o el iOS o Siri, por ejemplo, o por ejemplo todos los programas o softwares que desarrolla Microsoft y otras muchísimas empresas que se dedican a esto, pues es complicadísimo. Sí, los buscadores, imagínate. Si a veces escribiéndolo no nos damos a entender. Ahora imagínate. Exacto. Entonces es muy interesante cómo a lo largo de estos 60 años, pues hemos visto cómo el audio ha sido tan complicado. Por ejemplo, esa es una palabra, ¿no? Tienes que identificar absolutamente todo lo que se está mencionando en tan solo unos segundos, con solo apretar un botón.
Pero para esto pasaron 60 años. 60 años. Cuando ves la historia, y fíjate, curiosamente, los primeros intentos, pues terminaron siendo como resultado el teléfono, ¿no? Desde Alexander Graham Bell, imagínate, desde entonces se están haciendo estos estudios. Y ha habido, evidentemente, muchos avances, por ejemplo, computadoras que ya vienen integradas, por ejemplo, en lavadoras, ¿no? Entonces tú le dices lava caliente. Entonces identifica nada más una orden. Bueno, pero son órdenes específicas. Exacto, y son 10, 15, a lo mucho. Sí. Que igual y los tonos, pues los reconoce mucho más fácil, porque no es lo mismo decir agua o filtra, por ejemplo, son dos sonidos distintos, y si son dos órdenes, pues la va a identificar mucho más rápido. Pero cuando tú le preguntas, simplemente con apretar el botón, a ver si me funciona ahorita, equilibrio total, Andrea Varo. Entonces vamos a ver si lo identifica. ¡Qué locochón! Y entras directamente al Twitter, por ejemplo. Ok. ¿No? En cuestión de segundos, equilibrio total tiene muchos sonidos aparte distintos. No está fácil, Andrea Varo también tiene otros sonidos. Y ahí estás, Andrea, en cuestión de segundos. Sí, digo, no es magia, no es magia. No es magia en realidad, porque hoy ya lo hacemos muy fácil. Pero en serio a mí me sorprende. ¿Cuánto costó? Claro, Claro. ¿no? ¿Cuántos años y cuántos, no sé, estudios y demás? Ahora, ¿esto de reconocimiento de voz lo tenemos todos en los celulares? ¿Cambia dependiendo del sistema operativo? ¿Cómo está ese rollo? Por ejemplo, cada uno de los celulares tiene su propio sistema. Ajá. Por ejemplo, los iPhones tienen a Siri, Google tiene OK Google, por ejemplo, todos los que son smartphones que están conectados a la red, que se puedan conectar, por ejemplo, en este caso a Google, automáticamente te van a hacer la conversión. Pero lo más interesante es que tú hoy, por ejemplo, yo puedo estar hablando y a través de un sistema me van a estar traduciendo inmediatamente a mandarín. ¿Cómo la ves? Pero con ciertos errores. ¿Por qué? Porque una traducción, cuando tú haces una traducción, la haces literal o la haces pues lo más parecida posible, ¿no? Y es muy complicado hacer una traducción. Imagínate que la máquina tiene que entender todo lo que le estás diciendo sin transmitirte, por ejemplo, un sentimiento muchas veces. Que eso también es dificilísimo, porque fíjate, una conversación escrita, por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? Muchas veces se malinterpreta porque tú le estás poniendo un tono. Tienes que ponerle una carita feliz o una carita triste para que se entienda un poco qué es lo que estás transmitiendo. Pero tú se lo estás ordenando, lo estás transmitiendo directamente al dispositivo. La otra persona lo puede llegar a malinterpretar. Imagínate cuánto va a poder malinterpretar una computadora que está recibiendo un tono de voz. Tu voz, sí. Entonces, eso es lo interesante, y justamente la idea es que la comunicación sea mucho más precisa, por ejemplo, entre naciones, ¿no? De si estás acá y quieres hablar con un chino, por ejemplo, que no tengas que estudiar 6 años chino para poder comunicarte con ellos y hacer un negocio. Simplemente que ya te traduce. Tú escribes, incluso puede ser o escrito o hablado, el famoso text to speech, por ejemplo, que automáticamente te da el sonido, por ejemplo. Incluso cuando tú haces traducciones, por ejemplo, en Google, le dices cómo suena y te dice la frase más o menos cómo sonaría. Entonces, muchas veces también puedes aprender un idioma a través de estos sistemas, ¿no? Y es básicamente cómo funciona. Ahí en esa gráfica, por ejemplo, es nada más tomate. Tomate. En inglés es tomato, ¿no? Pero el eito y eso, o sea, eso es muy difícil de que lo reconozca la computadora todavía. Y es un proceso lento que evidentemente cuando tengamos posibilidad vamos a poder sustituir quizá el teclado, el mouse o incluso cualquier cosa, ¿no? Simplemente tú vas a darle una orden a la computadora y la computadora te va a resolver esos problemas. Hay muchos programas hoy en día que ya lo hacen, pero siguen sin ser precisos. Entonces, tú tienes un softwarecito, por ejemplo, en tu computadora y le puedes decir órdenes de abre Google y te abre la pantalla. O cierra tal cosa y te cierra esa cosa, ¿no? Y incluso te puede conectar y te puede hablar. Y otro muy interesante también, Andrea, es que ya va a haber asistentes que van a conocer absolutamente todo lo tuyo. Entonces te va a poder platicar, por ejemplo, de oye, hoy no hiciste ejercicio, haz ejercicio, ¿no? Necesitas X tiempo o X cantidad de cosas. Y si le preguntas tu fecha de nacimiento o si le preguntas cuándo fue tal día de que el evento de, no sé, de
no sé, el día que conocí a mi novia, entonces te dice todo lo que pasó ese día y te lleva perfectamente porque te entiende y te conoce. Entonces, esa es la maravilla de la tecnología que hoy en día te vengo a presentar. ¿Y no será peligroso de repente que cualquiera agarre tu celular y pueda obtener esa información? No, bueno, ayer, por ejemplo... O debería de ser tu voz, nada más, la que aprende a reconocer, o sea, como reconoce, la retina. Hay varios celulares incluso que ya reconocen tu voz. Si alguien le da la misma orden y no siente, no registra los mismos tonos, inmediatamente se bloquea, ¿no? Y algo que muy cierto es que ayer, por ejemplo, estábamos en una reunión y 3 personas con sus celulares sin bloquearlos. Y oigan, bloquéalo. O sea, ¿por qué? Porque lo pierdes y pierdes toda tu información. Te roban tus fotos, te roban tus correos, tu cuenta bancaria, etcétera. Bloqueen su celular. Y obviamente ya puedes desbloquearlo a través de voz también. ¿Cómo la ves? No, pues yo lo veo genial. Ahorita me vas a bloquear, me vas a enseñar a hacer todo eso, pero sí, tienen que bloquearlos. Es muy sencillo. Digo, si tienen un Android, se van a configuraciones o ajustes, se van a seguridad y en seguridad ponen ya sea un dibujito, que hay millones de opciones. Incluso hay otros que tienen, tú tocas la pantalla de cierta forma con un ritmo y también te puedes accesar directamente a tu información. Qué locochón. O por tu cara, por ejemplo. O sea, lo pones frente a ti, reconoce tus gestos y automáticamente entra, que eso es medio peligroso porque se han hecho muchas pruebas que lo pones frente a una fotografía y se desbloquea. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Yo les sugiero que sea con una clave ya sea por número o por letra, son 4 opciones. Pones tu fecha, que no sea fecha de nacimiento, algo un poquito más complicado, pero que nada más lo sepas tú. Esa es la importancia de esto. Es más, a ver, de todos los que estamos acá, ¿quién tiene bloqueado su celular? Nadie. Luis, ¿tienes bloqueado tu celular? ¿Nadie lo tiene bloqueado? ¿No? ¿Adán? No. ¿Nadie? ¿Naka? No. ¿Sofía sí? Sofía dice que sí, ok, pero de... Allá en el estudio veo a 2 o 3 que están diciendo no. De 6 que estamos acá en el foro, o sea, entre camarógrafos, floor manager, colaborador y su servidora, yo no lo tengo bloqueado, la verdad. Es muy sencillo. Cuando yo aprieto, por ejemplo, aquí el botón, me aparece el teclado donde yo tengo que poner los datos. Te lo puedes desbloquear muchas veces, pero ya tienes que ser experto. Pero el 98% de la población no es experta para desbloquear un celular, entonces preferiblemente. Ahorita mismo lo bloqueamos, a ver cómo le hacemos, pero bueno. Pablo, tus datos, por favor. Zoom Digital TV en Twitter, onedigital.mx en internet y todos los blogs que están ahí son los blogs que manejamos. Chéquense los blogs, la verdad que hay que seguirlo porque, bueno, Monchi Time me encanta. Yo ya soy fan de lo que veo. Entren a monchitime.com. Me encantó. Es muy bonito. Eso de la química de los especieros y todo me encantó. Está padre, me fascinó. ¿no? Sí. Un día hay que hablar de esas cosas. Son ideas buenísimas, hay unas ideas maravillosas. Sí. Hay que seguirlo en Monchi Time. Muchísimas gracias, mi Pablo. Feliz fin de semana. Igual, que te vaya bien en Guadalajara. Sí, hombre, a ver qué tal nos va ahí por tierras tapatías, que me reciban bonita. Vámonos ya a un corte comercial, pero no le cambien, porque regresando, Alessia Divari ya está lista para hablarnos de los swingers. ¿Qué onda? ¿Le entramos o no le entramos? Ay, no.